Nuestro inconsciente, en el fondo, es como nuestra personalidad infantil. Es la personalidad infantil que ha aceptado unas ideas, unos modos, y sobre estas ideas que ha aceptado luego se han ido añadiendo otras. O sea, no es que en mi inconsciente solo hay lo de mi infancia y nada más, sino que eso se ha ido acumulando y acumulando y acumulando. O sea, ahora vamos a ver por qué se acumula, pero está lleno de creencias. Pero ¿qué pasa? Son creencias que yo, como no las veo, no las miro, me doy cuenta, siguen ejecutándose, como un programa de la computadora, ¿no? Se ejecuta así. Nosotros sabemos que 2 más 2 son 4, pero si el programa de mi computadora, yo llamo a un programador y le digo que me lo programen que 2 más 2 son 7, mi computadora, cada vez que yo oprima 2 más 2, me va a dar 7, porque está programada así. Y así actúa nuestra mente inconsciente. Por eso es infantil, por eso es ilógica, por eso hace cosas, ¿no? Y de ahí es de donde nosotros actuamos siempre, desde el inconsciente. Porque nuestra personalidad infantil es la que se sigue ejecutando. Y eso puede suceder así tenga 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años o más. Si ustedes observan, van a ver que es así. Obsérvenlo en los demás, que es más fácil. Vieron que es más fácil mirar la mierda de los demás que la nuestra. Pero bueno, si lo observan, van a ver que es así. Es una personalidad infantil. Pero básicamente viene definido por esto, por la mentalidad infantil que está persistiendo y actuando en nuestro fondo. Lo que también se conoce como el niño interior, ¿no? Bien, herido, el niño interior herido, ¿no? La mente es un elemento pasivo que registra lo que se le da, y cuando la mente registra y acepta lo que se le da, actúa en función de las ideas aceptadas inevitablemente, ¿sí? Cuando una idea, vamos a suponer, ¿no? Como si fuera una máquina, entra en mí y yo la acepto y digo sí, claro, si esto es así, ¡pum!, ya queda almacenada ahí y para mí eso es así, es irrefutable. Así actúa nuestra mente, ¿no? En la medida que en nuestro interior hay ideas, mi estado interior y mi comportamiento serán la expresión de estas ideas. O sea, yo me comporto y me expreso de acuerdo a las ideas que hay en mi inconsciente. Exteriormente no puedo actuar de un modo distinto a lo que permiten las ideas que hay profundamente aceptadas en mí. Por eso, por ejemplo, si nosotros hacemos estos programas, ¿no?, de coaching, de crecimiento personal, y yo digo, ahora voy a pensar positivo, ahora voy a hacer así. Bueno, sí, mentalmente yo me puedo contar cualquier cuento, pero eso me va a durar un suspiro, porque otra vez se va a volver a ejecutar el programa inconsciente. Porque no es cuestión de que yo me lo diga y me convenza a un nivel consciente de esto. Las ideas son las que predeterminan, preconfiguran mi modo de sentirme y mi modo de funcionar ante las situaciones. Es como si nosotros fuéramos, por eso, un programa que se está ejecutando. Mi software debería ser el inconsciente. Yo tengo un software que funciona, y me dicen, no sé, algo que toca una idea que yo tengo enterrada en mi inconsciente, a la cual yo estoy muy aferradita y que yo creo ser esa idea, porque nosotros estamos identificados con nuestras ideas, yo voy a saltar como un resorte, por más que sea lo más tonto que pueda parecer. Así me hayan dicho, ay, pero no barriste la cocina, no sé. Pero resulta que en mi mentalidad infantil, cuando yo era chica, resulta que un día mi mamá, no sé qué, con la cocina y no sé qué asociación tengo, entonces ¡pum!, me salta la térmica
Y no entiendo por qué reacciono así cuando me dicen que no barrí la cocina, porque parece una idiotez, pero bueno, no es un ejemplo tonto, pero por lo general, cuando no estamos despiertos, actuamos así. Y tenemos que reconocerlo, porque si no observamos a nuestro personaje, no estamos en la atención y hacemos esos trabajos previos, claro, esto no lo vamos a captar, pero si nosotros trabajamos todo lo otro primero, van a ver cómo todas las fichas se nos caen juntas. Por otra parte, todas estas ideas son totalmente erróneas. O sea, son ideas que yo me creo, pero es que son erróneas. Todas las definiciones que doy de mí son falsas porque yo no soy ningún señor o señora, ninguna chica, ni ninguna persona, no soy ni listo ni tonto, ni alto ni bajo. Yo no soy ninguna de esas definiciones que me hice a mí mismo de mí, mis autodefiniciones o las definiciones que hacen los demás de mí. Yo soy yo en el sentido profundo. Todo lo que digan de mí, no lo soy. No soy nada de todo eso que dicen de mí, ¿no? Como el tango de la Tita Merelo, se dice de mí, ¿no? Acá, los personajes en la obra de teatro decimos cosas, todos tenemos, ay, somos unos opinólogos preciosos, qué lindo, nos encanta hacer prontuarios de todo el mundo. Claro, y encima tenemos nuestro propio prontuario, el autoprontuario, donde nos autodefinimos y ya nos creemos que somos eso, y bueno, no hemos creído que somos así. Algunos se creen que, bueno, que son los mejores y dicen que tienen la autoestima alta, se llama acá en el mundo. Pero bueno, cada uno vieron cómo es el asunto acá. Pero resulta que a nivel profundo, yo no soy nada de todo eso. Pero como resulta que yo me lo creo y lo tengo enterradito ahí en el fondo, en el inconsciente, tengo que hacer ahora un trabajo para darme cuenta que todo eso que me conté no es así. Yo no soy nada de lo adquirido. Yo no soy ningún modo particular de ser como identidad. Yo soy el foco de donde surge toda capacidad de actuar y de donde surgen todos los modos posibles de ser. Por ello, es fundamental que la mente deje de vivir en virtud de ideas falsas, erróneas, y que aprenda a aceptar la verdad, o a no pensar nada y descubrir simplemente lo que hay. Si piensa, que piense lo que la experiencia enseña que es correcto, lo verdadero. Ahora yo nunca voy a poder cambiar mi modo de sentir y de funcionar si no consigo cambiar las ideas profundas aceptadas que hay en mí. Esto sería como un resetear, ¿no? Un resetear la computadora. ¿Vieron cuando tenemos que formatear? Formateemos porque ya los virus va lenta la computadora. Yo por lo menos hago eso. Cuando ya veo que la computadora va muy lenta, que no me permite ser, entonces la tengo que formatear. Entonces tengo que borrar todo. Toda la información, todo lo que tenía ahí la tengo que borrar toda y poner a resetear y después cargarle los programas limpios, sin virus. Yo no puedo ver conscientemente todo esto que ahora estamos explicando. O sea, yo darme cuenta así, sí puedo decir, sí, mira qué bien, debe ser que funciona así, pero no lo veo. Sin embargo, esto no me transforma, o sea, porque me lo expliquen, no me transforma, solamente que lo sé, ahora lo conozco, bien, es así. Sigo funcionando como siempre porque lo que me hace funcionar son los modelos, las ideas, las consignas que están metidas dentro y que están aceptadas. Hasta que no cambien las consignas, las ideas profundas
no pueden cambiar los modos de funcionar. Voy a seguir funcionando igual. Por mucho que yo diga, no, yo hoy lo lograré, voy a hacer esto y no sé qué. Cuando venga Pepe, no voy a reaccionar, me la voy a aguantar, por más que, ¿no?, que me hierva la sangre, ese cretino lo que me hizo. Pero yo voy a poner cara de felicidad y entonces, claro, no me sale. No me sale porque es que voy a funcionar siempre debido a mis programas, no debido a lo que pienso conscientemente. Porque si todo fuera así de fácil, yo también pensaría, ay, me quiero comer un helado de chocolate y ya me aparecería el helado acá. Ya me lo estaría comiendo. Pero bueno, vieron que hay todo esto de la New Age. Y bueno, la gente prueba la ley de la obsesión. Hasta que llega un momento que la larga porque se pudre. Pero bueno, para eso tenemos que pasar ciertas cosas. Bueno, por ejemplo, dejar de ser cabezotas. Porque somos cabezotas a más no poder. El hombre, tal como funciona, es un ser de ideas cristalizadas. Están ahí como endurecidas las ideas. Una crosta se hizo. De hecho, el inconsciente funciona como un sector de la mente, pero que está lleno de ideas equivocadas, y lo que realmente se necesita es reeducarlo, ¿no? Como un niño, porque el inconsciente es un niño. El reaprendizaje o reeducación de mi mente profunda o inconsciente consiste en ir mostrando al inconsciente de un modo directo la verdad. Y la verdad es que yo soy un foco de felicidad, un foco de inteligencia y un foco que viene del infinito. Bueno, acá pone que viene del infinito, pero bueno, un foco infinito también es lo mismo, de energía. Como individuo, yo soy un foco y he de aprender a vivir ese foco, a instalarme en ese foco y a dejar de vivir en creencias que me vienen de fuera, que es como vivimos. Luego de haber reeducado el inconsciente, tenemos que hacer el paso 2, que es la liquidación de situaciones pendientes. La mente debería funcionar como un registro y un transformador de entradas y salidas. Percibo una situación que llega hasta el fondo, la mente entiende el significado de la situación y provoca una respuesta del fondo total a la situación y ya está. O sea, entra la cosa, la asimilo, la entiendo, doy mi respuesta. Dar mi respuesta quiere decir que lo comprendí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La mente no funciona así, porque tiene el virus, como dijimos recién. En cada momento hay una entrada hasta el fondo y una salida desde el fondo totalmente completa, adecuada a la situación. Y así, ¿no? Si funcionara bien, la mente no dejaría residuo, porque yo expresé todo, o sea, largué todo. No quedó nada porque lo comprendí, ¿sí? Lo asimilé. Dije Ahora cuando yo no digo o sea, digo no sé, otra letra. Qué terrible esto. Ya no pasa lo mismo. Pero precisamente el proceso en la infancia por el cual me adhiero a un modelo que trato de cumplir y luego me identifico con la idea que me hago de mí, hace que haya un montón de cosas que yo no puedo expresar o que trato de no admitir. Fíjense en que a nosotros nos cuesta mucho admitir que somos así. Ay, no, yo no soy así como me estás diciendo. No, que estás equivocada o vos estás viendo mal. Y esto también lo vemos con los otros cuando nosotros le decimos a otro algo que nosotros vemos del otro y el otro dice que no. ¿Vieron? Es así. Somos unos negadores. Por eso será que somos proyectadores. Porque somos negadores. Bien, entonces, es decir, interviene una censura
constante. Lo mismo de lo que viene del exterior que de lo que tiende a salirme del interior. O sea, me viene un sentir de adentro, una idea, un recuerdo, una cosa así o algo, y yo enseguida trato de censurarlo. Le pongo la censura. ¿Vieron? Como al dólar, el cepo. Le pongo el cepo. ¡Pac! No, esto no tiene que salir. ¡Ah! No. ¿Qué van a decir de mí? Oh, no. O lo mismo con lo que viene de fuera. Como no lo puedo aceptar, entonces lo censuro. Pongo la censura. Eso ya lo venimos haciendo desde niños, pero lo seguimos haciendo, porque ya es un hábito en nosotros, lo tenemos totalmente adquirido. De manera que lo mismo, hay cosas que en el lenguaje corriente podemos llamar buenas como malas, que han quedado dentro porque la censura no ha permitido que salgan, y eso hace que haya unas situaciones que han quedado interrumpidas, que han quedado a medio vivir, o sea que no las he expresado, ¿no? Y esas situaciones a medio vivir están empujando desde dentro para acabarse de vivir, porque lo natural es la vida total. O sea, cuando yo no me vivo íntegro, me vivo de a pedazos, no sé, como una cosa que esto sí, pero el otro no, ¿no? Estoy en dualidad, estoy en conflicto, porque no puedo aceptar las cosas como son, porque no puedo comprender, porque la que quiere comprender es el personaje, y ese no puede hacer nada. Acá todo el trabajo es interno. Se trata de que viendo la necesidad de vivir toda mi verdad, porque mi anhelo es vivirme yo mismo, ser yo, quien yo soy, no este que me cuento que soy. En lugar de decir no a la situación, yo ahora le diga sí. Se trata de un gesto interior por el cual yo acepto vivir todo aquello que está pendiente, sea agradable o desagradable, por una exigencia de vivir toda mi verdad, de ser sincero, de ser yo de una sola pieza. Aceptar simplemente, que no es interpretar, no es justificar, simplemente aceptar vivir, ¿qué es lo que yo no acepté en su momento? Cuando yo permito que una experiencia se viva desde el fondo la absorbe y la liquida completamente. Tanto la idea como la carga emocional y el dolor. El fondo tiene el poder de absorber y diluir definitivamente toda experiencia. Es porque no hemos permitido que la experiencia penetrara hasta el fondo, por lo que ha permanecido en nosotros.